Un cariñoso saludo, queridos amigos de Guía Práctica. Estamos dando inicio al segundo capítulo de esta temporada, en donde estamos estudiando la palabra de Dios, especialmente el libro de Éxodo. En el capítulo anterior te invito para que entres a nuestro canal de YouTube y puedas ver allí el capítulo introductorio, el número 1, donde estuvimos hablando acerca del capítulo 1 y 2 del libro de Éxodo. Antes de iniciar con una oración, como siempre es bueno hacerlo, quisiera, por supuesto, saludar a cada uno de nuestros amigos que nos siguen a través de YouTube, que comentan, le dan me gusta y también pueden compartir para que este estudio pueda ser extendido a muchas más personas. Te invito a que lo puedas hacer también. Por supuesto, queremos aprovechar de saludar, por ejemplo, a nuestra amiga Estrella Bautista. Ella nos escribió enviándonos un saludo, pero también un pedido de oración. Querida Estrella, estamos orando por ese pedido tan especial que tú tienes en tu corazón. Queremos orar también por Dayanira Delgado. Ella también nos envía sus saludos desde Costa Rica. Muchas gracias, Dayanira, por estar cada semana mirando ahí nuestros programas y un fuerte abrazo a la tierra de la pura vida, ¿no? De nuestros hermanos desde Costa Rica. Por supuesto, también tenemos a José Adasme, él nos envía saludos también y estamos orando por tu pedido, especialmente de salud. Margot Silva, nuestra amiga Margot. La verdad que yo debo decir que Margot nos sigue y nos hemos conocido en persona. Ella es desde el sur de Chile, especialmente la ciudad de Temuco. Tuve el privilegio de conocer a Margot. Dios te bendiga, y son ya muchos años y ella es una fiel seguidora de muchas redes sociales, de mucho contenido de la Iglesia Adventista y siempre está presente. Así que gracias, Margot, por supuesto, por tu saludo. Tenemos desde Campeche, México, a Yadi. La verdad que ese es su seudónimo en YouTube, Yadi, pero yo sé que tú sabes quién eres. Ella también nos envía un fuerte saludo. Y Pablo Antonio Brito Valdenegro, desde la hermosa ciudad de Yayay, ahí en la quinta región, en la zona central. Muy hermosa zona. Allí nuestro hermano Pablo también un fuerte abrazo. Quinta región, decía, del país de Chile. Bienvenidos todos. Vamos a dar inicio motivándote para que nos escribas tus pedidos de oración y por supuesto también aquellos saludos que nos contentan, nos alegran desde diferentes lugares del mundo que nos están sintonizando. Vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por dar inicio a un nuevo capítulo donde queremos estudiar tu palabra, especialmente Éxodo capítulo 3 y 4. Acompáñanos, bendice a nuestros amigos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te ha pasado que muchas veces nos cuesta resumir la lección que estudiamos durante la semana, especialmente cuando la repasamos junto a nuestros amigos y hermanos el día sábado en cualquier iglesia adventista del séptimo día, durante el sábado en la mañana? Ese es el gran desafío que muchas veces tenemos, tanto como alumnos o incluso como maestros. La verdad que es prácticamente imposible tratar de hablar todos los temas que están en nuestro material de apoyo, que es la guía de la lección de escuela sabática, porque prácticamente estaríamos escuchando a una sola persona tratando de abarcar toda la temática. Yo les invito a que podamos resumirlas en tres grandes temas o resumir en tres grandes secciones, las cuales el sábado en la mañana la podamos compartir, interactuar en no más de 10 minutos cada parte. ¿Ok? Entonces, el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de Éxodo esta semana nos está, o en este capítulo, desafiando a intentar resumir en tres grandes tópicos. El primero, podríamos mencionarlo como el llamado de Moisés. Segundo, las excusas de Moisés. Y tercero, camino rumbo a Egipto. Por supuesto que es inevitable pensar que tal vez uno o dos de los tres tópicos puede abarcar más tiempo por su significancia e importancia en el relato bíblico. Vamos a ver entonces la primera sección, que es el llamado que Dios le hace a Moisés.
Te invito entonces ahí a Éxodo, el capítulo 3, en donde la palabra de Dios dice: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Cuán importante es leer los textos previos. Te invito a que recuerdes allí el capítulo 2, los últimos versos, que nos dan aquel contexto en el cual se da y la explicación de qué hace, por qué está Moisés en el desierto, aquel que había nacido, destinado a ser un príncipe, un gobernante de Egipto. Ahora está, dice el verso 1, en un contexto completamente contrastado y diferente al que lo muestra el capítulo 2, cuando él nace, es encontrado por la hija de Faraón. Sin duda alguna que ese contexto contrasta el orgullo, la opulencia, la vanidad que tal vez Moisés debiera inevitablemente haber tenido o haber estado rodeado. Pero ahora lo encontramos viviendo en el desierto, lo encontramos de una forma mucho más maduro. Ya habían pasado 80 años, 40 de los cuales estaba viviendo en el desierto, en Madián, había formado su familia, había llegado hasta la casa de Jetro, el cual también era un temeroso de Dios, y resulta que en una de sus funciones de Moisés, que era pastorear ovejas, él iba hacia los pies del cordón montañoso llamado Horeb. Una de sus cumbres es el monte Sinaí. El texto que fue escrito posteriormente por el mismo Moisés identifica el nombre del monte Horeb como el monte de Dios debido a los sucesos que iban a acontecer posterior a este relato, pero que él escribe de forma posterior y reconoce que este monte entonces es el monte de Dios. En la actualidad se levanta en las proximidades de este lugar un monasterio llamado Santa Catalina, en donde supuestamente es el mismo lugar en donde Dios se manifiesta a Moisés a través de la zarza ardiente. Lo importante y tal vez destacar no es si es el lugar exacto o no. La Biblia no deja un registro con exactitud, pero sí de la zona o área en donde ocurre este episodio del llamamiento de Moisés. Lo interesante es que en ese monasterio eh, se han descubierto especialmente un manuscrito llamado Sinaítico. Este manuscrito de copia de los originales de los textos bíblicos ha sido tan importante para las diferentes traducciones de la palabra de Dios. Esta conservación de las copias más antiguas, uno de los más famosos entonces es este manuscrito llamado Sinaítico, que precisamente toma el nombre del monte Sinaí, de la región en donde ocurre este suceso del capítulo 3 llamado el monte Horeb. Por lo tanto, los 40 años que Moisés vivió en Madián se resumen de esta manera. Se casó, tuvo 2 hijos y fue pastor al servicio de su suegro Jetro. Ese tiempo lo dedicó también a escribir 2 libros, Job y Génesis. Interesante, no muchas personas saben que el autor del libro de Job es Moisés y que es uno de los primeros libros que él escribe junto con Génesis, los cuales son imprescindibles para comprender los temas cruciales con respecto al plan de salvación. Pero todo cambió en un momento. Imagínate ahí en Horeb, en el monte Sinaí, en la quietud del desierto, tal vez una brisa, el silbido del viento y de pronto una manifestación. El llamado que Dios hace para Moisés es un llamado muy extraordinario. El ángel de Dios se apareció a Moisés desde una zarza que ardía pero que no se consumía. Los primeros 3 versos del capítulo 3 muestran esta característica que hace relación, tal vez un simbolismo muy particular. El pueblo de Dios estaba ardiendo, mas no se estaba consumiendo. No estaba siendo destruido, pero sí oprimido.
Tal vez esto refleja el fuego de la prueba, tal como en Daniel capítulo 3 encontramos a los amigos de Daniel en un fuego que ardía pero que no los consumía. No solamente es una señal de la teofanía, de la manifestación que Dios realiza delante de los ojos de Moisés, no solo para captar su atención, para atraerlo hacia ese lugar, para que tenga una actitud de reverencia y solemnidad, sino también tiene ese simbolismo de que de alguna forma el pueblo de Dios estaba entre las llamas de la opresión, de la prueba, pero no se estaba consumiendo porque Dios estaba al control. Un arbusto, probablemente en el desierto, seco, como combustible para el fuego. Pero Dios estaba dirigiendo esa señal, así como lo hacía con el pueblo, que a pesar de las llamas no se estaban consumiendo, no se estaban dañando. Interesante, es inevitable hacer un paréntesis acerca de ese fuego, pero que no consume, que no daña. Muchas veces tú y yo debemos pasar por el fuego de la prueba, tal como el horno ardiente allí en Babilonia, tal como esta zarza ardiente, el fuego que nos rodea, e incluso que Satanás quiere hacernos creer que nos consume y nos va completamente a destruir. Si confiamos en Dios, si nuestra vida está en las manos de Dios, Él está al control y el fuego no nos consumirá. ¿Quién era este ángel? El texto menciona que era el ángel de Jehová, allí en el verso 4. Antes de encarnarse, de venir a este mundo, Jesús apareció en múltiples ocasiones como el ángel de Jehová. Lo vemos, por ejemplo, allí en Génesis capítulo 22, en Jueces capítulo 6, el ángel de Jehová con esa espada desenvainada. Lo podemos ver también en Josué, en Jueces, capítulo 13, y en Zacarías capítulo 3, en esta escena de juicio en donde está el ángel de Jehová defendiendo al sumo sacerdote Josué de los ataques de Satanás. Este ángel está representando no solamente a aquellos mensajeros que están protegiendo, cuidando e incluso llevando las noticias de lo que ocurre para registrarlo en los libros del cielo. No es un mero ángel, sin duda que está representando a Cristo Jesús en su plena divinidad. Al hablar a Moisés, Dios se presentó como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La idea era clara, Dios había descendido para cumplir las promesas hechas a estos patriarcas y entregar la tierra que Dios le había prometido a partir de Génesis, el capítulo 12, a Abraham. Luego, posteriormente, repetida a Isaac en el capítulo 26 de Génesis y en el capítulo 48 a Jacob. Cuando Dios se presenta con estos títulos, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de pasar de ser o manifestarse como el ángel de Jehová, imponente, guerrero, ahora Dios se manifiesta como un Dios personal. Eh, para Moisés era muy claro la relación de Abraham con Dios. Abraham era amigo de Dios. Por lo tanto, Dios ahora se está manifestando como un Dios cercano. Permíteme hacer un paréntesis que si bien no se está mencionando tal vez con demasiado énfasis, pero en esta primera sección, en el llamado de Moisés, encontramos una particularidad ahí en el texto que cuando Moisés se está acercando a la zarza, la voz de Dios le dice, antes de acercarte, quita tu calzado, que la palabra original da alusión a una sandalia, quita tus sandalias para poder acercarte y aproximarte, porque el lugar que estás pisando es el lugar santo. En la antigüedad, cuando se quería entrar a un templo, por la solemnidad y santidad, incluso en las culturas paganas, las personas debían despojarse de sus zapatos. Posteriormente, esta costumbre fue llevada a los templos reales e incluso a las casas. Aquí en Canadá, en Norteamérica, en Estados Unidos, es de mucha costumbre quitarse los zapatos
en la entrada de la casa para poder entrar de forma descalza. Probablemente, producto que en invierno las calles tienen sal, la sal arruina muchas cosas, la sal mancha tal vez los pisos de los hogares. Pero esta costumbre de ser higiénica pasó a ser una costumbre que tal vez muchas personas lo hacen sin mayor pensamiento, lo hacen de forma automática, pues en el pasado tenía una representación, tenía un significado, no solamente en el término práctico, porque tus sandalias, tus zapatos podían traer polvo, tierra, barro, sino también porque refleja que cuando vamos a la presencia de la santidad, necesitamos despojarnos y entrar en una actitud diferente de la cual veníamos en nuestro trayecto. Y este es un punto muy importante a destacar. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas veces yo traigo ese polvo. Supongamos que el polvo representa, que el trayectos, nuestros viajes representan nuestro diario vivir, aquellos 6 días de la semana que dice el mandamiento. Está representando todo lo que nosotros hacemos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, nuestras elecciones, nuestros errores, nuestros aciertos, etcétera. Pero cuando vamos a la presencia de Dios, debemos despojarnos de aquello que Dios nos permite vivir y hacer durante la semana. Cuando vamos ante la presencia de Dios, y no me refiero a la iglesia o más bien dicho, al templo, al edificio, porque aquí claramente el principio dice que el lugar donde Dios está es un lugar santo, no por la plataforma, por los utensilios, por los muebles, sino por la misma presencia de Dios. Por lo tanto, cuando en un templo está la presencia de Dios, yo no puedo ir de la misma forma que tal vez con la misma actitud que tengo la semana, con la misma ropa, debe haber algún cambio. Yo sé que muchos tal vez están pensando, oh pastor, pero a Dios no le importa la ropa, a Dios le importa el corazón. Ok, completamente de acuerdo. Cuando se trata de nuestra salvación, no puede haber ningún accesorio, nada que impida nuestra salvación por medio de la fe para con Cristo Jesús. Pero entonces, ¿por qué a Dios le importan las sandalias? Alguien podría decir, hey, pero ¿qué valor tienen unas sandalias viejas, desgastadas por un hombre que 40 años pastorea en el desierto? Porque a Dios le importa que nosotros reflejemos con nuestro corazón y actitud, pero también con ciertas cosas de las cuales debemos despojarnos y que debe marcar una diferencia. Dios le pidió a Moisés, marca la diferencia, porque el lugar este, que era simple, que era normal, cotidiano para el paisaje, pero ahora, porque estaba la presencia del mismo, de Dios, entonces ahora debía haber una diferencia, no solo de actitud, solemnidad y reverencia, sino también despojarme de aquello que representa todo lo que hago durante la semana. La ropa no nos va a hacer más santos, más salvos, pero sí va a reflejar una comprensión de delante de quién estamos. Cuando simplemente mi comodidad o la moda, como muchas veces hoy en día se puede ver en ciertos templos, en donde voy como más me acomoda, entonces prácticamente es, ¿sabes qué, Señor? No me voy a quitar las sandalias, tranquilo. Estoy imponiendo mi forma versus la forma de Dios, porque de alguna forma debemos reflejar que entendemos la santidad de Dios, que no se trata de nosotros, sino se trata de Dios cuando estamos delante de su presencia y debemos postrarnos, debemos solemnemente y con gozo adorarlo. Bueno, cierro ese paréntesis, pero esto es muy importante destacar que el acto de despojarme de algo que aparentemente es tan simple, no es tan simple como parece, porque refleja la actitud del corazón y refleja también aquellas cosas que debo despojarme para poder ir ante la presencia de Dios. A partir del verso 7 al 12, Dios se manifiesta ante Moisés como un Dios no solamente cercano, sino un Dios de acción, un Dios dinámico. Usted puede encontrar allí los verbos que Dios está viendo, la aflicción del pueblo, que Dios desciende y que Dios va a sacar a su pueblo. Estos
tres verbos que pasan desapercibidos en el relato bíblico están reflejando a un Dios trascendente, pero que también es un Dios que es capaz de estar activo en relación a su pueblo. Mientras el pueblo de Dios está siendo oprimido, Dios está actuando. Es inevitable recordar ahí Daniel capítulo 10, cuando Daniel está orando y Miguel viene y le dice, mientras tú estabas orando por 21 días, yo estaba peleando contra el príncipe de Persia. Esta dinámica del cielo que mientras el pueblo de Dios está siendo oprimido o tú y yo estamos pasando por dificultad, si confiamos y oramos en Dios, si confiamos en sus promesas, aunque muchas veces aparentemente parezca que no se cumplen o que debemos esperar aún más, mientras tengamos fe, Dios está activamente actuando. Aquí vemos que está viendo la aflicción de su pueblo, que Él es capaz de descender y estar con su pueblo, pero para el resultado último de librarlos, sacarlos desde Egipto. Dios entonces no es indiferente ante el sufrimiento. Él todo lo ve, pero especialmente el dolor y la injusticia cometidos contra sus hijos. Eh, Dios desciende, Dios no se queda quieto, Dios no es un Dios lejano, baja para andar entre nosotros, para habitar entre los seres humanos. Y ese va a ser uno de los énfasis registrados en el capítulo 25 del libro de Éxodo. Hagan un santuario porque yo habitaré en medio de ellos, en medio de mi pueblo. El acto de sacar, Dios en su momento actúa para librarnos del sufrimiento y cumplir sus promesas. Jeremías 29 habla acerca de esto, que Dios nos restaura, nos trae de vuelta, es capaz de sacarnos del cautiverio para que nosotros le busquemos y lo encontremos porque lo buscamos de todo corazón. Cuán importante es entender de que Dios es capaz de sacarnos de aquella aflicción que nosotros estamos viviendo, pero se requiere fe, se requiere perseverancia, paciencia. Dios también requirió de Moisés acciones muy específicas. Estas ordenanzas, Dios se las da en formato de imperativo. Ve a Egipto y saca de allí a mi pueblo. Estas órdenes tomaron no por sorpresa, pero sí fue un gran desafío para Moisés, porque quedó totalmente abrumado por la tarea que Dios le estaba encomendando. Él ya no quería usar su fuerza, ya no se sentía capaz de cumplir esa misión. Ya 40 años atrás había intentado liberar al pueblo ante una injusticia que él estaba observando cuando asesina a un egipcio. Y es allí donde en este contexto vamos a la segunda sección del estudio de esta semana, en donde Moisés entra en un diálogo con Dios, en donde él expresa 4 excusas, en donde él manifiesta su humanidad, su inseguridad, cree y confía en Dios, pero eso no significa que no podamos manifestar muchas veces nuestros temores, nuestras inseguridades o incertezas delante del mismo Señor. Llama la atención en esta sección que la primera excusa, el primer argumento de Moisés es una pregunta de ¿quién soy yo? ¿Por qué me eliges y me miras a mí? Recuerda los primeros capítulos de Éxodo, en donde se ve a Moisés como proyectándose para ser el príncipe de Egipto, con todo el conocimiento y las habilidades adquiridas durante los primeros 40 años viviendo en Egipto. Moisés tal vez sí en ese momento tenía una respuesta para la pregunta ¿quién soy yo? Soy hebreo, mas soy hijo de la princesa de Egipto, heredero del trono, no lo sé, tal vez muchas respuestas que podrían haber sido eh, encajando ante la pregunta ¿quién soy yo? Pero cuando huye al desierto y pasa 40 años en ese lugar, él aprende el sentido real de la humildad. Él reconoce o desaprende que todas aquellas habilidades duras, que son las habilidades aprendidas, él comienza a darse cuenta de que era un simple pastor de ovejas.
En realidad, en este momento es cuando estaba preparado para su misión. ¿No te parece paradójico? ¿No te parece contradictorio? Cuando humanamente el más preparado ante los ojos del hombre es la persona más capaz, el que tiene más estudio, el que ha pasado más tiempo, no lo sé. El que lleva más años en la iglesia tal vez, el que domina más temas, son los que aparentemente son escogidos. Pero Dios te puede llamar a ti, me puede llamar a mí, cuando nosotros digamos, ¿y quién soy yo? ¿Cómo yo no soy capaz de hacer esto? Primer principio entonces es la humildad. Moisés después de 40 años no se siente capacitado, no se siente que él es el indicado. Pero en el verso 12 encontramos la respuesta de Dios. Yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. ¿Quién soy yo? Y Dios responde, yo estaré contigo. Es decir, más que una identificación o descripción para Moisés, la respuesta de Dios es, no se trata de ti, se trata de mí. Pero cuando yo estoy contigo, tú llegas a ser el más importante del mundo. Cuando yo estoy contigo, tú eres la persona más capaz. Aunque te sientas incapaz, aunque te sientas, cuando estamos humildes delante del Señor, y cuando Él está con nosotros, cuando reconocemos su presencia en nosotros, entonces no podemos negar el llamado a cumplir la misión, porque Dios está con nosotros. El segundo argumento que Moisés presenta, y tú lo puedes ver ahí a partir del verso 12, 13, es, ¿y cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre para que ellos me crean? Después de todo el tiempo vivido en Egipto, sin duda que la contaminación idolátrica que había entrado al pueblo de Dios, sin duda que los israelitas querían saber el nombre de su libertador. Querían escuchar aquel nombre que resonaba en los antepasados como Abraham, Isaac y Jacob. Dado que en ese tiempo el nombre estaba relacionado con el carácter de la persona, Dios se presenta con uno de sus principales atributos. Cuando el Señor dice, yo soy el que soy, la respuesta de Dios, yo soy el que soy, no se trata simplemente de aquel verbo que significa ser. No solamente tiene que ver con la eternidad de Dios, con que Él era, es y será, sino con un Dios que actúa. Es un verbo de acción constante y permanente. Dios siempre ha sido, ha estado, es y siempre estará o será. Por lo tanto, Él es el yo soy del verso 14. A través del tiempo la pronunciación de este nombre se perdió. Y Dios permitió esto porque lo importante no es el nombre en sí, sino su carácter, su esencia. Él se adapta a nuestras necesidades. Podemos llamarle pastor, sanador, proveedor, padre, nuestro padre amoroso, etc. Pero qué interesante, y recuerdo las palabras que Ellen White escribe en el libro Deseado de toda la gente, página 16, el capítulo llamado Dios con nosotros, Emmanuel. Y en ese párrafo ella dice que fue Jesús quien estaba hablando con Moisés desde la zarza. Por esa razón, cuando Jesús delante de los judíos en la sinagoga dice, antes que Abraham fuese, yo soy, la palabra yo soy no solamente lo estaba definiendo, sino que estaba ocupando las mismas palabras que él le manifiesta y le explica a Moisés. Por lo tanto, lo importante es que Dios quiere que lo sintamos cercano, accesible, necesario, amigo íntimo para poder cumplir la misión. Posteriormente, el capítulo 4 muestra la tercera excusa de Moisés. Después de que Dios le había dado claras instrucciones de presentarse, de hablar con los ancianos, de ir hacia Egipto, hablar con el pueblo, aún así Moisés seguía dudando, seguía inseguro. Y a partir del verso 1 del capítulo 4, él dice, ellos no me creerán ni oirán mi voz. Y el Señor le dice, te creerán por las señales que harás. Tres señales específicas.
Ese cayado, esa vara, Dios le pidió que lo lanzara y se convirtió en serpiente. Y luego, viceversa, volvió a ser una vara. Después tenemos la señal de el agua que iba a ser tomada desde el río Nilo y una vez echada de vuelta al río Nilo se convertiría en sangre. Y la tercera es que él iba a extender su mano, la cual iba a contraer lepra, pero luego sería sanada inmediatamente de la lepra. De alguna forma está representando, tal como el fuego de la zarza, esta lepra representaba la enfermedad de la esclavitud y la opresión que el pueblo estaba viviendo, y que Dios era el único capaz de restaurar aquello que nadie más podía restaurar. Cada una de estas señales reflejaba que Dios estaba al control, que Dios es un Dios soberano, que en esta competencia de las deidades no hay otro Dios como el Dios de Israel, como el Dios del pueblo hebreo. Recuerda, por ejemplo, posteriormente, del trono de Faraón, donde esta vara, esta señal que en primera instancia era para los hijos de Dios, para que le creyeran a Moisés, sirve también para ir delante de Faraón. Y cuando la vara de Moisés es lanzada y se convierte en una serpiente, los hechiceros, los magos, aquellos instrumentos de Satanás hacen exactamente lo mismo. Pero la serpiente de Moisés devora a la serpiente de estos que intentan imitar las señales de Dios. Todas estas tres señales de alguna forma están representando que en el tiempo final Dios le concederá, tal como lo hizo, registrado en el libro de Hechos en los tiempos apostólicos, a aquellos fieles primeros cristianos, los cuales podían hacer señales y milagros en el nombre de Dios. Hoy nosotros también podemos ser capacitados para que, junto con el cumplimiento de la misión, para que muchas personas puedan creer, el poder interceder, orar por milagros, y Dios los puede hacer. En esta lucha de las deidades debemos saber que Dios es el vencedor, que no hay dioses que puedan vencer al Dios Todopoderoso, que estas señales también van acompañadas de la proclamación del mensaje de los tres ángeles, y que por supuesto representan que Dios aún es capaz de libertar a las personas que nos rodean de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, recuerda que Dios le dio poder a Moisés para hacer milagros, y él actuó en el corazón del pueblo para que creyesen en esos milagros. Jesús también prometió hacer lo mismo con nosotros, y eso está registrado ahí en Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. El verso 10 y 12 del capítulo 4 muestran la última excusa de Moisés. Nunca, Señor, he sido hombre de fácil palabra. Extrañamente, aquel que fue educado, aquel que tenía la mejor educación de Egipto, ahora reconocía que había perdido ese talento adquirido, pero que probablemente no era algo que Dios le había dado como un don. Pero el Señor le dice: te enseñaré lo que hayas de hablar. El que creó la boca, es decir, el Dios Todopoderoso va a poner las palabras en tu boca. Y en el verso 12, Moisés da una de las excusas más grandes tal vez de estas cuatro. Ay, Señor, envíate ruego a cualquiera otra persona. ¿Por qué yo? Mejor que lo haga otro, mejor otro más capacitado. Y en ese momento, Jehová se enojó contra Moisés, dice el verso 14, y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, y que él habla bien? ¿Acaso yo no sé que hay otros mejores que tú? Pero yo te necesito a ti. No le cuesta tal vez identificar o imaginar el tono de la voz de Dios, pero el texto dice, el mismo Moisés que escribe, el mismo que escucha, dice que Dios se enojó cuando nosotros les decimos: Señor, mejor que otro lo haga. Interesante, Dios no solo lo anima, sino que también lo capacita. Por lo tanto, el llamado de Dios viene de la mano con la capacitación, viene de la mano con el trabajo en equipo. Mientras Moisés iba a Egipto, su hermano venía, Aarón, de camino al mismo monte. Mientras tú aceptas el llamado de Dios, el Espíritu Santo está preparándose para capacitarte, pero también para poner personas alrededor tuyo
para poder cumplir juntos la misión de Dios. El que ha creado la lengua nos dará las palabras necesarias en el momento necesario. Finalmente Dios le dice a Moisés, a partir del verso 14 al 17, basta de excusas, puedes hacerlo y lo harás. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, porque yo soy el que soy, porque yo pondré mis palabras en tu boca y porque yo conozco que hay otros mejores que tú, que hablan mejores como tu hermano, pero tú eres el indicado. La verdad que este ejemplo, las mismas palabras de Dios son para nosotros. Dios te dice, cuando muchas veces tal vez eres invitado o sientes que quieres ser parte de la misión de Dios, el Señor te dice, yo estoy contigo. El Señor nos dice, yo iré delante de ti, yo pondré mis palabras en tu boca. Cuéntanos, tal vez ahí en los comentarios, algún testimonio de que fuiste usado por el Señor, tal vez para hablar delante de personas, delante de algún amigo, para poder testificar del poder de Dios. Y después quedaste con esa sensación, y yo dije eso, ¿y cómo? Y se vinieron muchos textos bíblicos a mi mente que nunca antes los había memorizado. Y es un claro ejemplo de cómo Dios te utiliza, no siendo los mejores, pero en las manos de Dios, porque Dios conoce nuestro corazón. Cuando Moisés pregunta, ¿y quién soy yo? Yo no soy nadie. Entonces estaba preparado para la misión. No te desanimes, no pienses que eres poca cosa. Dios te ha elegido. Y cuando uno dice, pero yo no soy capaz, entonces es el momento correcto para aceptar la misión de Dios. Y ya llegamos a la última parte, tal vez la más pequeña de estas tres, que resume la lección de esta semana, el regreso de Moisés a Egipto. Después de 80 años, él vuelve. A pesar de que había pasado muchos años, inevitablemente tal vez él sentía ese nervio de ir y enfrentarse a su propia nación, a su propio pueblo, que lo tenía tal vez recordado como un homicida y no como un libertador. ¿Me creerán? ¿Creerán en las señales que les mostraré? Bueno, el primer paso que Moisés dio para regresar a Egipto fue pedirle permiso a su suegro, dice el capítulo 4, verso 18. Tomando a su familia, comenzó el viaje. Pero algo sorprendente ocurrió en el camino. Dice el verso 24 que Dios quiso matarlo. Y aquí uno, tal vez al leer el texto, humanamente dice, ¿qué clase de Dios llama, anima a su siervo y después lo quiere matar? La esposa de Moisés comprendió perfectamente lo que estaba pasando y ella tomó las medidas necesarias para evitar el fatal desenlace. Dice el verso 25 que ella circuncidó a su hijo. Moisés, influenciado por su esposa probablemente, no había circuncidado a su hijo. Por tanto, estaba desobedeciendo las condiciones del pacto que Dios había establecido con Abraham en Génesis capítulo 17, verso 10. La negación consistente en cumplir una clara orden divina no estaba en armonía con el llamado que Dios le estaba haciendo a Moisés como líder del pueblo. Esta situación debía ser reparada antes de que él pudiese cumplir su misión. ¿Cuántas veces tú y yo que hemos aceptado el pacto de Dios, pero muchas veces somos negligentes, descuidados, desplicentes con respecto a aquellas cosas que nosotros debemos cumplir en relación a nuestra fidelidad al pacto de Dios? En la antigüedad, la circuncisión era la señal del pacto, mas hoy la señal del pacto es el guardar el día sábado. Ezequiel capítulo 20, verso 20 dice que el día de reposo, pondré mis días de reposo como señal entre ti y mí, dice el Señor. Por lo tanto, en este nuevo pacto en el cual tú y yo somos protagonistas, existen ciertas señales de fidelidad. Por lo tanto, cuando nosotros
recibimos este llamado, estamos delante de la presencia del Dios Todopoderoso, del Dios trascendente, pero a la vez capaz de estar muy cerca de nuestro corazón, de nuestra vida, de estar llamándonos a pesar de nuestras falencias, de nuestras debilidades. Entonces debemos analizar nuestra vida y ver en qué aspectos estamos fallando en el pacto. Moisés había descuidado la señal del pacto con uno de sus hijos. Y aunque suene tal vez incomprensible el que Dios haya querido matar a Moisés, cuando tú y yo fallamos en el pacto de Dios, la pregunta es, ¿cuál va a ser el resultado final? Cuando tenemos el privilegio de aceptar la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, pero vivir en una relación de pacto, tenemos también nuestros deberes que cumplir delante del Señor, el cual nos da la fortaleza, nos va a capacitar. Pero cuando digo creer y aceptar a Jesús como Salvador, pero hago todo lo contrario a la voluntad de Dios, automáticamente el resultado final será que yo estoy invalidando esa salvación por medio de la fe y voy a terminar en una condenación. En otras palabras, lo que Dios iba a hacer con Moisés cuando dice el texto que lo iba a matar, era simplemente adelantar el resultado cuando el ser humano no cumple su parte del pacto, que es la sentencia final, la condena, la condenación eterna. La salvación no es por obra, es por medio de la fe, pero las obras reflejan que la fe transforma el corazón humano. Moisés había aceptado por fe no solo la salvación, sino la misión de Dios. Pero en su vida había algo que él había descuidado, que era la señal del pacto y que la consecuencia era la condenación, la muerte eterna. No obstante, sabiendo la mujer cuál era el problema, ella actúa rápidamente para poder no aplacar la ira de Dios, sino para volver como seres humanos a estar cumpliendo los deberes del pacto que Dios extiende sobre cada uno de nosotros. Un pacto que se ve reflejado, se va a ver más explícito en el capítulo 19, pero aquí también se ve cuando Dios dice, mi pueblo, porque el pacto de Dios es, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y ese pacto es al cual el Señor nos está llamando, a cumplir su misión, pero también a ser parte del pacto de Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.